Bueno, avancemos. En cuanto al examen, yo lo leí recién y es sencillo, ¿no? Para ustedes, Y el trabajo sería entonces leer el libro de Trenchard, la segunda parte del apunte, y elegir uno de los dos capítulos para hacer el estudio. Romanos 10 o Mateo 24. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a ver los últimos dos puntos del tulip. El punto de la letra E, I, es irresistible gracia. El calvinista dice que Dios tiene escogido a algunos y a esos algunos, llegado el momento, les va a dar una gracia para salvación, una gracia que va a resultar ser para la persona irresistible. O sea que para ese escogido hay este tipo de gracia, y para el que no fue escogido desde antes de la fundación del mundo, no hay gracia para salvación. Eso es lo que dice. Pero en realidad vamos a leer Tito 2:11. Tito 2:11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, etc. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los seres humanos. ¿Queda claro, verdad? No se puede decirlo más claro. Se manifestó para salvación a todos los hombres. Es más, Dios quiere que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Mire un par de hojas para atrás. Primera Timoteo, capítulo 2. Dice versículo 1. Exhorta a orar para tener vida tranquila y que pueda prosperar el Evangelio, porque Dios quiere salvar a todos. Mire lo que dice. 1 Timoteo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para mí está muy claro que dice que se dio un rescate por todos y que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Versículo 4, conozcan la verdad, procedan al arrepentimiento, vengan al conocimiento de la verdad. Lo mismo dice 2 de Pedro 3:9. Hermano, no es que Dios tiene preparada una gracia especial para unos pocos y una salvación para unos pocos. Evidentemente no es así. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Y hermanos, en el Evangelio de Juan, el Señor, sobre todo en el Evangelio de Juan, repetidas veces nos habló del amor del Padre y de creer en el Padre y de creer en Él y creerle. Así que la gracia de Dios es para todos, para salvación, para todos. El que la acepta es salvo, el que acepta a Cristo como Salvador, pero el que es negligente o lo rechaza se pierde. Y el último punto es la P, la perseverancia de los santos. El calvinista dice que el creyente, el elegido, desde antes de la fundación del mundo,
va a perseverar en la fe. Y si alguno se aparta, es señal de que, bueno, no es un escogido. Porque el escogido puede enfriarse un poco, puede decaer, pero siempre va a permanecer o perseverar en la fe. Entonces el calvinismo enseña la seguridad de salvación de esta manera. Pero yo entiendo por las Escrituras que la salvación y la seguridad de salvación no dependen de mi perseverancia, sino de su preservación. El Señor me mantiene a salvo, me preserva, me guarda. Y de eso leemos abundantemente en la palabra del Señor. Mire, primera de Pedro, dice que somos guardados por el poder de Dios. Primera de Pedro, versículo 3, bendito Dios y Padre. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Guardados por el poder de Dios. ¿Qué te parece? Judas, hay un versículo ahí en Judas justo antes de Apocalipsis. Dice Judas que somos guardados, es la misma palabra, la misma expresión. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Su seguridad de salvación. El Señor dijo que Él dio su vida para salvarnos y que ninguno se pierda. Usted se acuerda, ¿no? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eterno es eterno y dijo que no se pierda, así que no se puede perder. Y Juan 10, 27, 28, 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna. La vida eterna es algo que Dios da. No la ganamos por obras, ni la perdemos por malas obras, supuestamente. No la perdemos, es decir, no la perdemos por supuestas malas obras, no la perdemos. Porque no depende de lo que yo hago. Si bien el consejo de Dios es vivir vida limpia, el pecado siempre me daña, etc. Pero Él me guarda, Él. Voy de nuevo, dice el Señor, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Está hablando, creo, de la mano pastoral, porque todo el capítulo habla de Él como pastor. O sea que ninguna de sus ovejas se va a perder. Y Él nos da vida eterna. Y realmente se cansó el Señor de decir, es una forma de decirlo, de decir tantas veces que el Padre nos ama, que el Padre lo envió, que para que no se pierda y para que tengan vida, y el que en mí cree no vendrá condenación, pasó de muerte a vida, y así tantas veces, ¿verdad? Y el Señor, una cosita más de los calvinistas. El calvinista dice que la fe es un don de Dios. Iba a decir recién, cuando interrumpí la frase, el Señor nos alentó a creer en el Padre y a creerle a Él para ser salvos y a confiar y esperar en Él. Y dijo varias veces, yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora, el calvinista dice que la fe es un don que Dios da al elegido para que crea. Termina siendo el elegido, francamente, hermano, un títere al cual Dios le mete la mano adentro y lo hace hablar. O sea, no es así el ser humano. En Juan 6, en un momento lo voy a leer, algunas Biblias anotadas, que yo no recomiendo, abajo tienen una larga nota explicando que el ser humano no tiene libre albedrío. Y el ser humano tiene albedrío.
es decir, tiene la capacidad de oír, entender y decidir por su vida. Es limitado ese libre albedrío porque Dios nos puso tiempo, espacio, lugar para vivir, reglas, leyes, etc. Nosotros incluso podemos transgredir las leyes de Dios. Eso sería pecado. Pero el ser humano lo hizo Adán y así no fue, ¿no? Pero el ser humano puede transgredir la ley de Dios, porque Dios le da libertad, pero no puede controlar sus consecuencias y siempre el pecado daña y hace mal. Es que Dios, hermanos, no creó robots, ni creó títeres para meterla dentro de la mano. Dios creó seres humanos con mente, corazón, voluntad, alma, espíritu. ¿Se da cuenta? Y Dios nunca elige así, solapadamente, oscuramente, sin dar razón de por qué. Es más, cuando el Señor vino, discutió con la gente de una u otra manera. Podríamos decir que interactuó con los seres humanos, con la pecadora, con el pecador, con el religioso, con el que le llevaba la contra. Interactuó, y Dios, habiendo creado un ser humano a su imagen y semejanza, interactúa con nosotros. ¿Se da cuenta? Porque tenemos esa capacidad. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Y después vamos a terminar allí en Juan 6. Terminar, quiero decir, este tema. Efesios capítulo 2. Pasaje bastante conocido. Dice, porque por gracia... el versículo 8. Efesios 2, 8. Nosotros leemos así: porque por gracia sois salvos. Viene hablando de la salvación, yo lo entiendo así. Los dio vida a vosotros cuando estabas muertos, los perdonó vuestros pecados, por gracia sois salvos, dice versículo 5, etc. Y versículo 8 lo repite: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El calvinista dice que la fe no es algo del ser humano, la fe es un don que Dios da. Y uno de los versículos que me parece que tuercen es versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y cuando dice, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, ellos dicen, se refiere a la fe. La fe es el don de Dios. Y yo creo por el contexto que se refiere a la salvación. La salvación es no de nosotros, sino que es un don de Dios. Tengo anotado por aquí, el otro día me hice una nota bastante desordenada, me anoté que esa palabrita esto no de vosotros, en realidad habla de la salvación, pero dice acá la nota de ese libro, de ese escritor, el pronombre demostrativo esto, en el griego, aunque algunos piensan que se refiere a la gracia y otros a la fe, ninguna de estas sugerencias es realmente válida, porque el pronombre demostrativo en el griego es neutro, y tanto la gracia como la fe en el griego son femeninos. De manera que esto se refiere al precedente, a lo que viene hablando, al concepto de salvación. Y él viene diciendo entonces, y esta salvación no es de hombres, no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Hermanos, la fe es nuestra respuesta al Señor. El Señor le reclamó fe a la gente. Le reprochó a algunos que no le habían creído, hombre de poca fe. ¿Te das cuenta? Destacó la fe de cierto hombre que le dijo ciertas cosas. Es cierto, este hombre tiene tanta fe como no he encontrado en Israel, dijo él. ¿Se acuerdan? Si fuese un don de Dios, el Señor sería como hipócrita hablando en esos términos. Pero sin embargo, yo creo que es la fe la respuesta del ser humano. Por eso alabó a ese hombre de fe, le reclamó a los judíos, le reprochó a los discípulos que no tenían fe o hombres de poca fe,
y espera que nosotros tengamos fe. La fe es nuestra respuesta a Él. Yo le creo, es creerle, ¿comprende? Fe es el sustantivo, el verbo es creer. ¿Se da cuenta? Pusieron creer, podría haber sido feer, pero quedaba medio mal. Pues verbo feer, yo feo, tú fees, él fe. No sonaba bien. Entonces cambiaron. No sé, viene así. Sustantivo fe, verbo creer. Y la fe viene, sí la genera Dios, pero no como un don que alguno da y al otro no. Eso sería como discriminación, sería como, hay una palabra más bíblica, acepción de personas. El hecho de elegir a uno y dejar al otro es acepción de personas, discriminación, y es incorrecto. Pero decíamos, el hecho de la fe no es un don de Dios para poco. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, que por nuestra predicación y le regalamos a alguien un evangelio de Juan, le hacemos escuchar una grabación, le damos un folletito, le hablamos del Señor. Viene oyendo la palabra, viene oyendo, un día lee el Evangelio de Juan, lee Romanos, una persona. Entonces se va despertando algo en su interior. La fe viene por el oír, y el oír la palabra genera fe. Le creemos al Señor. Él es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12. Él es el autor de la fe, que desde antaño viene diciendo que tenemos que creerle, y cuando vino a este mundo le dijo a la gente: créanme, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy, créanme. Entonces, Él es el que generó esta fe, le creemos, lo esperamos porque le creemos, ¿te das cuenta? Él es el autor de la fe y Él es el que va a consumar todas las cosas, consumar todo lo que prometió. Entonces, de esa manera se genera la fe, se aviva la fe que hay en nosotros. Viene por el oír la palabra, la predicación, y creerle a Él, creer en Él. Decimos a veces: no, pero los políticos no son creíbles. ¿Dicen acá eso? Sí. Bueno, no, porque te dicen todo un discurso y después no lo cumplen. En general, no estoy criticando a ninguno en particular. Pero ves, ¿se da cuenta? Es una persona poco creíble. ¿Te das cuenta? No genera fe. Pero vino aquel Señor, aquel Nazareno predicando y diciendo y prometiendo: yo te resucitaré en el día postrero, y le creímos. Es creíble. ¿Te das cuenta? Entonces, la fe no es un don mágico a uno y al otro no. Se produce en nuestro interior. Es nuestra respuesta a Dios. Y dejé para último, antes de irnos al próximo receso, un texto muy usado por los calvinistas. Vamos a Juan 6. Juan 6, Evangelio de Juan, por favor. Yo lo voy a leer y decir tal cual ellos, y después les voy a explicar. Ellos usan muchos textos fuera de contexto. O sea, el calvinista, porque lee libros de teología, frecuentemente lee versículos y versículos, fulano dijo así, versículo de acá y versículo y versículo. Uno de los versículos que citan mucho ellos es tal cual yo te lo leo, y está en tu Biblia. Dice Juan 6:40 y... a ver, ¿dónde estoy? Acá, 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el calvinista dice: ve, el Señor lo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trae. Entonces el calvinista te va a decir que el Padre los eligió desde antes de la fundación del mundo, y que es el Padre el que los trae a Cristo para que el Cristo los salve. Y el Cristo los lleve al Padre, porque caminó al Padre, es un va y viene. Bueno, pero nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae. Entonces hasta te explican la palabra en el griego.
que te dicen que es una palabra fuerte, y es cierto, una palabra fuerte que se usa para arrastrar las redes, cuando traían las redes llenas de peces, y dice, ven, te arrastra, es irresistible, al elegido Dios lo trae al Hijo, porque lo escogió, y el Hijo muere por él, y lo salva. Así dicen, texto fuera del contexto. Es tremendo, es uno de los textos fundamentales de esta teología, y está formulada la idea en un texto fuera del contexto. Mira el versículo 45. Yo voy a decir, el versículo 45 explica el 44. Lo voy a leer de nuevo. 44. Le dice Jesús a los judíos que discutían con él, versículo 43, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y dice, escritos están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Listo, ya está explicado el versículo. No es que Dios lo trae porque lo eligió y con una fuerza mágica y poderosa lo trae al Hijo. No, en el versículo 46, el Señor le dice a los judíos, le dice, serán enseñados por Dios, la palabra de Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió del Padre, la palabra del Antiguo Testamento, viene a mí. Judíos, hermano, esto sucedió, mire el versículo, capítulo 6, versículo 59, esto sucedió en la sinagoga de Capernaum. Entonces nos tenemos que situar en ese lugar, sinagoga, judíos, Capernaum en aquel momento. Está el Mesías de Israel discutiendo con judíos que no le querían creer. Ahí estaban algunos rabinos, ahí estaban algunos que les llevaban la contra, no le querían creer. ¿Por qué digo esto? Porque el calvinista saca la frase de contexto y la usa discutiendo con arminianos, y la usa haciendo su postulado teológico, que el Padre los eligió desde antes de la fundación del mundo, que los trae al Hijo, y el Hijo murió por los escogidos y los lleva al cielo. Fuera de contexto. Aquí, en Juan 6, no hay, hermanos, calvinistas y arminianos discutiendo. Aquí está el Mesías judío discutiendo con judíos. Entonces, es el trasfondo, no invente otro. No es la discusión de la época de Cristóbal Colón en Europa. No. Aquí está el Mesías diciendo, ustedes no pueden venir a mí porque no tienen la palabra del Padre morando en ustedes. Nadie puede venir a mí, dice el Mesías, el Señor, si el Padre no lo trae. Y dice, está escrito, serán enseñados por Dios, y el que oye la palabra de Dios viene a mí. Claro, ¿saben por qué? El Señor está haciendo referencia a la palabra del Padre. ¿Cuál es la palabra del Padre? Con estos judíos ahí. La palabra del Padre es desde Génesis hasta Malaquías, la palabra del Antiguo Testamento hebreo. Y estos judíos, el Señor les está diciendo, ustedes no quieren venir a mí porque la palabra del Padre no mora en vosotros. Porque ustedes tienen una religión, ustedes guardan todo el diezmo, todas las leyes, hasta diezman la menta y la peperina, todo diezman. Sí, la menta, él menciona, no peperina, pero bueno. Ustedes tienen una religión, pero no tienen la palabra del Padre morando en vosotros. Si tuvieran la palabra del Padre los traería a mí, porque la palabra del Padre habla de mí. Digo siempre, y más después de estos viajes a Israel que hice, y estudiando los profetas y los pasajes proféticos mesiánicos y los salmos mesiánicos, que se cae de maduro leyendo el Antiguo Testamento. Se cae de maduro, ¿entendés esa expresión? Es muy claro, muy obvio, de que el Antiguo Testamento anuncia al Mesías, Jesucristo, el Mesías. Y Él les está diciendo, nadie puede venir a mí. Ustedes tienen una religión, le dice a los judíos, que le hacían la oposición.
No tienen la palabra del Padre morando en vosotros. Si la tuvieran en sus corazones, vendrían a mí. Porque de mí escribió Moisés. Les estoy hablando frases que en otro momento también se las dijo. Fíjese capítulo 5. Fíjese capítulo 5. Él discutiendo con estos que no le querían creer. En realidad Juan 5 es una escena en Jerusalén, pero está interrelacionada, porque le llevaban la contra, así de la misma manera. Él está diciendo en Juan 5, versículo 37, miren eso: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Mirá, 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no le creéis. Escudriñad las Escrituras, miren el versículo 39. Escudriñad las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mira el 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. 47. Pero si no le creéis a Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esa es la discusión entre el judío Jesús el Mesías y los judíos en la sinagoga de aquellos días, que les llevaban la contra y no querían creerle que él era el Mesías. Y él les está diciendo: nadie puede venir al Padre venir a mí si el Padre no le trajere. Y al renglón seguido dice, lo vuelvo a leer, Juan 6, 45, escrito está en los profetas, sucede así. Serán todos enseñados por Dios, la palabra del Antiguo Testamento. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió del Antiguo Testamento, viene a mí. Listo, ya está explicado en el contexto. ¿Te das cuenta? El Señor le estaba diciendo a sus judíos que ellos tenían una religión de un montón de requisitos y mandamientos, de manera que si pasaba alguien con un catre en la mano, no podés llevarlo, no te es lícito llevarlo. Pero el que me sanó recién me dijo: ¿quién es ese? Ese hombre no proviene de Dios. Gente estricta, guardando el sábado, guardando el diezmito y fijándose que todos cumplan. No tenían la palabra del Padre morando en ellos. Tenían una religiosidad heredada y ahí en un contexto. El Señor les dice así: si le creerías a Moisés, me creerías a mí, porque Él escribió de mí. Ese es el contexto que explica esa palabra. El hecho es que nadie viene a mí si el Padre no le trae. No es que lo eligió desde antes de la fundación del mundo y lo trae. No, eso es un invento que no está acá. Es un invento de 16 siglos después. ¿Entiende? Aquí es ese el eje de la cuestión y de la discusión. El Señor le dice: si hubieras oído la palabra del Padre, vendrías a mí. El Padre te trae la palabra. Escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para ser salvos. Si creyese a Moisés, me creerían a mí porque él escribió de él. ¿Se dan cuenta? Hay que leer Juan 5 y Juan 6 y darse cuenta que el Señor se está expresando en esos términos con esos judíos en aquellos lugares, en aquel tiempo. De manera que, bueno, se van clarificando algunos conceptos y queda claro lo que yo siempre digo. Después lo tengo que demostrar, ¿no? Es decir, lo digo, después lo tengo que demostrar. Y creo, de una manera sintética y sencilla, haberlo un poquito demostrado, todo este tulip del calvinismo está estructurado por hombres que sacaron texto fuera de contexto. Ahora, el problema no es... yo no voy a discutir con hombres o no estoy cuestionando sus vidas. Les mencioné tres, ¿sí? Agustín, Calvino, Spurgeon, gran hombre, grandes hombres. Yo no cuestiono su vida, mucho menos la vida de los modernos calvinistas. Usted tiene un montón de libros calvinistas hoy en día y hombres que tienen Biblias de estudio que son calvinistas. Libronix es un programa electrónico de computadora que tiene notas calvinistas. En YouTube usted puede ver un montón de calvinistas. John no sé cuánto, Paul no sé cuánto. No tengo problema con personas y con sus nombres.
¿Se da cuenta? Por eso no los nombro, porque no cuestiono sus vidas, pero nosotros, yo y ustedes, tenemos que escudriñar las Escrituras para ver cómo realmente son las cosas. Mi discusión no es un problema personal con ellos, ni cuestiono sus personas. Es un asunto que tenemos que hacer como los berenses, escudriñar las Escrituras para ver cómo realmente son las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, qué importante es entender los textos en su trasfondo, como acá en la sinagoga de Capernaum. En su momento no existía la iglesia, son judíos discutiendo, unos el Mesías, otros discutiendo que no le querían creer. Él les dice de creer a Moisés y los profetas, porque los Moisés y los profetas hablaban de él, y eso les traía, la palabra del Padre les traía a él, y ellos no querían venir. Entonces, trasfondo, tiempo, momento, lugar, ¿se da cuenta? Y podemos entender, por lo menos mucho más, acercarnos mucho más a la verdad, a la realidad. Trasfondo, contexto del libro, contexto de la sección del libro, contexto del pasajecito, mucho cuidado. Y buscando la guía del Señor. Estos problemas de calvinismo, incluso yo me cuido de no usar palabras como falsos profetas o falsos maestros o falsas doctrinas han venido. Me cuido porque más bien son errores de hermanos. Porque está eso, ¿no? No solamente se equivocan los falsos de afuera, también se equivocan los hermanos, y hasta nos podemos equivocar nosotros. Yo creo que estas cosas son errores de hermanos, porque lo considero así. Incluso los modernos calvinistas, los que apilan un montón de libros acá, errores de hermanos me parece. Si alguno no puede explicar bien el Evangelio o no dice bien cómo lo creyó, bueno, está bien, pero no cuestiono sus vidas, no puedo ser juez de sus vidas. ¿Cómo meterme adentro de su cabeza y juzgar la intención, el entendimiento? Pero sí puedo juzgar o evaluar cómo son las cosas y comprobarlo en la Escritura para ver cómo en realidad son las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el gran desafío. En conclusión, cuando termino esta conferencia, como lo hice en Bolivia, explicando en 12 horas esto y no en una, mi consejo es dejar de lado toda esta confusión y todos estos libros de teología y poner más su atención y gastar más energías en leer y estudiar estos libros. Y cada uno, Mateo, Juan, Efesios, cada uno en su contexto, en su momento, trasfondo. ¿Van entendiendo? Espero que realmente pueda ser útil todo esto. Oremos al Señor y tenemos el siguiente recreo, el próximo recreo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y Señor, tú eres el gran Señor. Tú nos has dado el Espíritu Santo, que es nuestro gran Maestro. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado, incluso discutiendo con otras personas y con otros hermanos, otros puntos de vista. Y ayúdanos a tener cuidado en la interpretación bíblica. Estamos aprendiendo principios, observaciones, de cómo interpretar tu palabra en su contexto y trasfondo, momento, lugar. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, nos iluminas. Gracias, te agradecemos por este tiempo y esta consideración de tu palabra junto a tantos hermanos. Muchas gracias, pedimos tu bendición en lo que hemos aprendido, en el tiempo de compartir y en lo que falta todavía, hoy jueves, viernes y sábado también. Te lo pedimos y damos muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén.